gracias por su presencia. Para Inbaba es muy importante pues estar siempre a la vanguardia con los ganaderos, con los técnicos y siempre compartir conocimientos y también experiencias de campo que voy a mostrar el día de hoy con ciertos productos que vamos introduciéndolos en el mercado con la finalidad de tener pues soluciones oportunas en la ganadería del Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de acidosis ruminal, considerada como un enemigo silencioso en las producciones lecheras y también en la producción cárnica, ¿no? Especialmente en animales que ingresan a feedlot. Es muy importante conocer sobre la acidosis, conocer cómo es su patología, cómo se presenta, qué bacterias son las que nos afectan, qué podemos hacer, cómo podemos prevenir, cómo podemos diagnosticar y cómo podemos tener un control adecuado para esta enfermedad. Entonces voy a empezar con el tema de acidosis ruminal. La acidosis ruminal pues no es más que una alteración fisiológica dentro del organismo de los bovinos. Como todos conocemos, los rumiantes tienen 4 compartimentos dentro de su estómago: el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, y que cada uno cumple diferentes funciones, y en especial el rumen, donde se da pues la síntesis microbiana de todos los nutrientes que consumen los animales, en este caso pues para la producción y para poder tener pues una cantidad de nutrientes adecuados. Cuando el pH del rumen desciende, pues el ácido láctico se incrementa por diferentes factores, y esto va a ocasionar que se pierda un equilibrio homostático dentro del rumen, incremente su osmolaridad y comiencen a pasar tanto toxinas, hongos y protozoarios y bacterias hacia el torrente sanguíneo, ocasionando pues serios casos clínicos en los animales. El pH ruminal pues varía mucho con el tiempo de los animales después de la alimentación, como podemos ver en la gráfica. Nosotros aquí estamos alimentando a los animales y en el transcurso de 2 o 3 horas el pH ruminal va a descender. Esto es normal por el consumo de la dieta del animal, sea esta a base de pastos o forrajes o a su vez tenga un alto contenido de carbohidratos fermentables, ¿sí? Después de eso, pues el pH va subiendo y va bajando dependiendo de la salud ruminal del animal, y en cada alimentación se incrementa. ¿Por qué incrementa el pH ruminal en cada alimentación? Porque obviamente estamos estimulando la salivación del animal y estamos pues alimentando también con sustancias buferizantes, especialmente la saliva, que es la que contiene mayor cantidad de bicarbonato de sodio, va a mantener el pH del rumen, y de esta manera pues las bacterias van a tener un ambiente muy adecuado para poder reproducirse y cumplir sus funciones dentro del rumen. Entonces, también hay una modificación de la población bacteriana del rumen según sea su alimentación. Por eso es muy importante pues realizar periodos de transición dentro de la ganadería. Hay consecuencias sobre el tránsito digestivo. A veces cuando tenemos problemas de acidosis, no a veces sino siempre, se dan casos de tránsitos más rápidos con la presencia de diarreas y de deshidratación de los animales. Cuando tenemos casos de acidosis, el epitelio de la mucosa se daña, que es la pared del rumen, y comienzan a pasar mayor cantidad de sustancias o hongos o otro tipo de bacterias que pueden perjudicar o pueden dañar en sí la salud del animal. Hay un descenso de la absorción de los nutrientes por la mucosa, por la pared, y hay que recordar que la pared del rumen o la mucosa del rumen es un sitio de mayor absorción de los nutrientes, especialmente de los ácidos grasos volátiles, de los cuales siempre nosotros estamos hablando, del ácido acético, del propiónico y del butírico. En este caso, pues cada uno cumple una función en cada etapa del animal, ¿sí? Entonces, muy importante saber la etiología de la enfermedad, de la acidosis. Esto se da mucho en explotaciones intensivas, ¿sí? Cuando damos mucha suplementación a base de granos, y también en explotaciones extensivas, cuando tenemos, por ejemplo, mucho cambio climático, como lo que hemos pasado, se reduce la cantidad de materia seca en oferta y los animales terminan pues con malos requerimientos o no cumplen sus requerimientos nutricionales dentro de su dieta. También está muy relacionado a la etiología, a la relación entre el forraje y el concentrado, ¿sí? Está muy relacionado al número de reparto de las raciones alimenticias. Entre más raciones o entre mayor reparto de raciones alimenticias, el animal va a tener una estabilidad mayor a nivel del pH ruminal. También está muy relacionado a la ingesta rápida y abundante del concentrado, que es rico en carbohidratos de fácil fermentación y que son de fácil digestión. Obviamente lo que necesitamos también es
tener nutrientes que se absorban rápidamente para que el animal pueda tener una mejor conversión alimenticia. La ingestión de forrajes verdes domiciliados también llegan a ocasionar problemas de acidosis, y animales hambrientos con ingesta de grandes cantidades cuando se encuentran en ayunas también tienden a tener este desequilibrio de pH, y también se llega a dañar el epitelio del rumen y ocasiona problemas más serios a futuro. Entonces hay que entender que esta enfermedad tiene dos formas: una forma aguda, que es la forma clínica, y una forma subaguda o subclínica, en la cual no vamos a tener presentación de signos clínicos tan visibles como en la aguda. En la aguda, pues vamos a ver que el animal puede presentarse en el animal de una forma muy pronta, dentro de 24 horas, se encuentran ya presencia de signos clínicos clásicos, llega a acidosis láctica y hasta la muerte del animal, o a la acidosis metabólica, ¿no? Está muy relacionado sobre la ingestión de granos, esto sí es muy importante conocerlo. La aguda está muy relacionada a la ingestión de granos o grandes cantidades de cereales dentro de la dieta. Y la subaguda, como les mencioné, no tiene signos clínicos dentro del animal. Este es un desbalance entre fibra y carbohidratos, hay ausencia de signos clínicos y los animales aparentemente nosotros los vemos normal, pero en el transcurso de la enfermedad se daña el epitelio y va ocasionando serios problemas sobre el sistema hepático e inclusive sobre el sistema respiratorio. Nos da problemas en la producción de leche, nos da complicaciones. ¿Por qué no llegamos a tener complicaciones? Porque podemos tener proliferación de Clostridium y podemos tener casos de laminitis también crónica. Los factores de riesgo, esto es muy importante porque ahí es donde nosotros podemos trabajar en la marcha sobre las explotaciones ganaderas. Entonces, el tipo de dieta, ¿qué tipo de dieta están siendo suplementados mis animales? ¿En base a qué están siendo suplementados? Los cambios del pH ruminal, la distribución del forraje, el balance energético negativo también marca mucho sobre la acidosis porque hay una descompensación nutricional en el animal, y la ración. Cuando utilizamos carbohidratos de rápida fermentación, pues ocasionan problemas de bajas de pH, porque estos pues obviamente para ser digeridos necesitan pHs un poco más bajos, pero a la larga pues afectan la digestión de la fibra y el tamaño de la partícula, que es muy importante también dentro de la función ruminal. También tenemos grupos de riesgo que debemos identificarlos, y especialmente la mayor incidencia de la enfermedad de la acidosis ruminal se da en las vacas recién paridas, debido a que hay muchos cambios fisiológicos en el animal y especialmente cambios nutricionales. Comenzamos a tener problemas metabólicos como la hipocalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, cetosis. Comenzamos a tener problemas de balance energético negativo, reducción de la condición corporal muy agresiva por los picos de producción, ¿sí? O porque va levantando el pico de producción de las vacas. Y también pues está muy relacionada aquí la acidosis durante esta etapa, debido a que los requerimientos no se logran cumplir durante esta primera etapa de lactancia de nuestros animales. Vacas de alta producción, obviamente vacas de alta producción están muy sensibles a problemas de acidosis, debido a que en ellas nosotros vamos a utilizar mayor cantidad de carbohidratos fermentables, mayor cantidad de grano, mayor cantidad de cereales, especialmente la cebada y el trigo son dos carbohidratos que van por sus almidones van a generar índices más altos de acidosis ruminal comparado con, por ejemplo, con el maíz. Y en los toros de engorde, esto también es un tema muy importante, especialmente en explotaciones donde realizan feedlots, ¿sí? Donde nosotros estamos suplementando un 70 o un 60% con silo de maíz, alimentos fermentados que van a provocar un decremento o van a provocar una caída en el pH ruminal, y de esta manera pues, los animales son más susceptibles a problemas digestivos. Entonces hay que entender cómo se va formando o cómo se va generando la acidosis ruminal. Ya hablamos de carbohidratos, ya hablamos de dietas muy bajas en fibra efectiva, ¿sí? Ya hablamos de tamaño de partícula. Es muy importante conocer todos estos factores que estén ocasionando o que se estén dando en los diferentes tipos de explotaciones a nivel del país y que me estén generando problema de acidosis en los animales.
Entonces se da por un cambio muy rápido en la ración. Por eso nosotros hablábamos como técnicos que para poder adaptar a un animal, a un rumiante, en este caso una vaca de producción o un torete de feedlot, para poderlo adaptar a una nueva dieta debemos por lo menos tomarnos 15 días de adaptación. De esta manera, a partir de los 15 días podemos explotar el máximo en conversión alimenticia y poder tener mayor cantidad de litros de leche o mayor cantidad de carne producida en pie, ¿no? Hay una alta producción de ácido láctico cuando hay cambios muy bruscos en la ración. No hay una adecuada absorción de los ácidos grasos volátiles, no se absorben de una muy buena manera y se van generando problemas de acidosis. Existe una ingesta excesiva de carbohidratos fermentables, que ya lo mencionamos, una alta fermentación de los mismos, que aumenta la producción de ácidos grasos volátiles. Esto es lo que hace el concentrado y esto es lo que nos va a ayudar el concentrado dentro de la explotación ganadera, a tener ácidos grasos volátiles en mayor cantidad, en mayor producción, y de esta manera pues tener mediado por el propionato, por el ácido propiónico, pues vamos a tener mayor cantidad o mayor volumen de producción de leche, y por el acético y especialmente por el butírico vamos a tener la composición láctea, ¿no? La composición de grasa en la leche. Y la ración con fibra, con un porcentaje de fibra eficiente muy bajo, pues no va a haber un estímulo de la rumia, no va a haber producción de saliva propia del animal, por ende no va a haber producción adecuada de bicarbonato de sodio, y de esta manera el animal no va a tener una buena regulación del pH ruminal, y lo que ocasiona pues es una caída muy brusca del pH ruminal y que el animal termine con una acidosis. Al ver una acidosis, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que empiecen a morir flora ruminal normal o flora ruminal que va a degradar esa fibra, esa celulosa, esa hemicelulosa, y van a proliferar las bacterias gram positivas, y especialmente aquí quiero hablarles de una bacteria muy importante que es el Streptococcus bovis, que es una bacteria que produce grandes cantidades de ácido láctico, y al tener grandes cantidades de ácido láctico lo que van a proliferar son los lactobacillus, que producen mayor cantidad de ácido láctico aún, y esto pues va a ocasionar que el pH disminuya aún más en esos rúmenes de esas vacas. Por ende, pues vamos a tener un cambio en la osmolaridad o un incremento en la osmolaridad del pH del rumen. Quiere decir que va a haber mayor paso de diferentes partículas, de diferentes tipos de microorganismos hacia el torrente sanguíneo, y el animal puede incluso caer en una endotoxemia, ¿sí? Al tener mayor incremento de osmolaridad también va a pasar más rápido todos los nutrientes que van a llegar al intestino delgado, y va a provocar o va a producir una diarrea en el animal, y comenzamos a ver heces más sueltas, heces más líquidas, ¿sí? Heces que son muy particulares, que vemos que se forman burbujas en su superficie, no se forma la bosta, no tiene hablamos de una bosta grado 1 y no se forma una bosta grado 2 o grado 3, que sería lo ideal. O a su vez se absorben y producen una acidosis metabólica, ¿sí? Se absorbe el ácido láctico hacia el torrente sanguíneo, se altera el pH a nivel de sanguíneo y tenemos una acidosis metabólica en el animal. ¿Qué ocurre cuando tenemos ya una acidosis metabólica en el animal? El animal empieza a deshidratarse, el animal empieza a perder condición corporal, el animal no va a comer, no va a alimentarse, pierde apetito, y el animal va a llegar a tener una endotoxemia y pues probablemente va a morir si no se corrige a tiempo este desfase fisiológico. Proliferan, como les mencioné, clostridios y coliformes, incrementan las histaminas y las endotoxinas, y caemos con un choque endotóxico en los animales. Hay una irritación del epitelio ruminal. Al haber una irritación en el epitelio ruminal, va a haber una inflamación del epitelio ruminal, en el cual tras todo proceso de inflamación va a haber liberación de prostaciclinas, de prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación. Y si tenemos nosotros esta tasa de riesgo muy alta a partir de los 60, 120 días postparto, donde ya tenemos nuestros animales inseminados, pues también puede estar muy relacionado la muerte embrionaria a un desbalance nutricional y que se esté produciendo pues una acidosis ruminal. Recuerden que todo proceso inflamatorio
todo proceso que le ocasione al animal una irritación, una inflamación, van a existir estos mediadores. Y el animal, por ende, por el dolor que tiene en sus vísceras, o por los cólicos que se van a generar, el animal va a dejar de consumir alimento y pues obviamente se va a deshidratar y va a llegar a colapsar si no lo corregimos a tiempo. Cuando hay irritación del epitelio, como podemos ver en esta foto de aquí, se puede producir también el traspaso de diferentes sustancias hacia el torrente sanguíneo, especialmente del ácido láctico, que llega a provocar una vasodilatación del corium laminar, provoca la laminitis crónica y es la cojera la que nos tiene a mal andar dentro de las explotaciones, ¿no? Hay explotaciones que llegan a tener hasta el 30%, 35% de patojeras en fases críticas en el invierno. ¿Y por qué se acumula tanto en el invierno? Porque obviamente tenemos problemas de panadizo, tenemos reblandecimiento de la pezuña, y aparte de eso pues tenemos una oferta menor de materia seca. Aparentemente nosotros vemos y realizamos aforos y tenemos cargas de materia verde en grandes cantidades, pero en materia seca se reduce. Estamos hablando que ahorita, por el momento, por la situación climática, podríamos estar ofreciendo alrededor de un 20% de materia seca o un 18% de materia seca, pero cuando la fase es crítica en el invierno, estamos hablando que la materia seca en concentración llega a estar hasta en un 8 o un 11% dentro del pasto que nosotros podemos ofrecer en los animales. Por tal motivo, pues siempre es importante mantener la salud del rumen, tener una flora bacteriana que se desempeñe muy bien, obviamente acompañar de esto con una fibra efectiva muy buena, de muy buena calidad, no pues de esta manera generar un llenado mecánico en el animal, sino un llenado nutricional, y que el animal pueda desempeñarse y producir leche en grandes cantidades o convertir a su vez carne en grandes cantidades en el caso de ganadería de carne. Entonces también se produce la invasión de hongos que les mencionaba, de patógenos y especialmente de una bacteria, Fusobacterium necrophorum, tan conocido que nos genera problemas de patojeras y también nos genera problemas dentro del rumen del animal. ¿Qué nos provoca? Nos provoca ruminitis, que es la inflamación del tejido del epitelio del rumen. Este Fusobacterium necrophorum va a la circulación, migra al hígado y también migra a los pulmones. Genera abscesos, como podemos ver en la fotografía, porque esto es un mecanismo de defensa que se genera en todos los tejidos del animal. Genera los abscesos, y cuando el animal ya está comprometido, su parénquima o su tejido hepático ya está comprometido en grandes cantidades, pues colapsa y se genera la muerte del animal. Muchas de las veces hacemos necropsias y nos encontramos con estos casos, y lo podemos relacionar mucho a problemas de fasciola, lo podemos relacionar mucho a problemas de micotoxinas, pero recuerden que el problema más severo de este cuadro clínico es la acidosis ruminal. ¿Debido a qué? A que está pasando todo este contenido del rumen a torrente sanguíneo por la vena porta, pasa hacia el hígado, hacia la parte hepática, y es donde se va a acumular, ¿sí? En ocasiones, y es muy común verlo, también este tipo de bacterias llegan a provocar tromboembolias pulmonares, ¿sí? También llegan a provocar este tipo de patologías que vemos en los animales, y comenzamos a ver en los animales muerte súbita en los animales. Hoy están bien y el día de mañana fallecen por un sangrado por los hollares, que está muy relacionado también al proceso de colonización de Fusobacterium necrophorum a nivel hepático, y que pueden trasvasar hacia la parte pulmonar por circulación sanguínea. Entonces, muy importante eso también, reconocerlo y saberlo. Entonces vamos viendo los signos de la acidosis aguda. Como les mencioné, hay decaimiento, depresión, anorexia en el animal, diarrea, hay una deshidratación muy marcada, hay una disminución en la producción de leche, hay atonía ruminal, no tenemos los mismos movimientos ruminales que necesitamos tenerlo, ¿sí? Hay una frecuencia cardíaca y respiratoria aumentada en el animal para tratar de compensar su fisiología, su homeostasis, hay fiebre, y muchas de las veces hay postración en el animal, y lo tratamos a esto como una hipocalcemia o como una cetosis. Administramos sueros de calcio vía intravenosa, administramos dextrosas,
damos todo el soporte, pero no logramos levantar al animal. Obviamente, mientras no logremos tratar el epitelio, no logremos provocar la simbiosis que debe haber a nivel de rumen, no vamos a lograr recuperar la fisiología de ese animal inmediatamente. Y los signos agudos son los signos de la acidosis subaguda, como los mencioné, no son tan visibles dentro de las explotaciones o no son tan visibles para el animal, pero disminuye el apetito y la condición corporal, se provocan las laminitis crónicas, hay abscesos hepáticos y el animal tarde que temprano termina saliendo de la finca o de la explotación ganadera. En esto pues incrementan los casos de patogeras dentro de las explotaciones ganaderas. Vemos animales con diarreas muy consecutivas, vemos animales que van perdiendo condición corporal y que van perdiendo su hidratación normal. Aquí en esta fotografía podemos ver un signo muy patognomónico de un problema de acidosis. El animal llega a cruzar sus extremidades anteriores por tratar de aliviar el dolor que tiene por la laminitis que se está generando. Esto es aquí, ¿no? Es una finca en la que estamos haciendo trabajos y son los signos que se van encontrando dentro de las ganaderías. Como les mencioné, recuerden que el rumen, pues por vía portal, por la vena porta, pues pasan todo lo que les mencioné, toxinas, Fusobacterium necrophorum, pasan los ácidos grasos volátiles hacia el torrente sanguíneo. El rumen es muy permeable, sus ácidos grasos volátiles pasan a torrente sanguíneo para utilizarlo pues, en su producción láctea o en su producción cárnica. Entonces eso es muy importante mencionarlo. Nosotros hablamos que cuando tenemos un pH de 5.5 a 6, estamos hablando de una acidosis subaguda. Y cuando tenemos un pH menor a 5, tenemos una acidosis aguda. Y todo esto, pues como les mencioné, se da por la fermentación de los carbohidratos rápidamente fermentables que incrementan la producción de ácido láctico. Las bacterias que utilizan el ácido láctico también incrementan la producción de ácidos grasos volátiles y de esta manera se va produciendo una mayor producción de ácido láctico a nivel ruminal que afecta al pH del rumen y a la estabilidad de las bacterias. Aquí les mencionaba de una bacteria muy importante que es la Streptococcus bovis. Esa es la que va a provocar mayor producción de ácido láctico y de esta manera que se va a generar un daño en el epitelio y a la larga ese animal va a terminar con problemas hepáticos que ya lo vimos en la diapositiva anterior. El diagnóstico, es muy importante hacer el diagnóstico en las ganaderías, hay que saber la historia clínica, el examen físico, el pulso, la temperatura, ver las mucosas, el llenado capilar que me da el grado de deshidratación junto con el pliegue cutáneo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y un examen muy importante que es la ruminocentesis. Muchas de las veces es muy difícil realizarlo por un tema de manejo de los animales o por lo traumático que puede ser. También se puede sondear los animales, lo único que tenemos que hacer es castigar un poco el pH o la medición de pH ruminal, porque nosotros estamos incentivando, estamos provocando la salivación en el animal, la deglución de saliva, y esto va a modificar un poco la lectura del pH. Si lo hacemos por ruminocentesis es lo más exacto, pero puede ser un poco traumático dentro del animal. Obviamente aquí se va a utilizar técnicas de anestesia local, se va a utilizar sedación en el animal y se lo va a realizar de acuerdo a la conveniencia del médico veterinario. ¿Cuál es el impacto de la acidosis ruminal en los bovinos? Pues Costa y colaboradores en el 2010 menciona que la acidosis representó un 26.6% de las muertes reportadas en un año. Esto fue en Costa Rica. Beaver en Nueva Zelanda y en Australia menciona que la cojera del ganado lechero alimentado con pasto está muy relacionada cada vez más como una de las enfermedades más costosas y como una de las consecuencias de la acidosis ruminal. Hay una considerable evidencia también que la función subóptima de la panza o del rumen puede aumentar la incidencia y la severidad de la cojera para las vacas alimentadas principalmente con pasto, entre un 15 o un 20%. Esto quiere decir
que nosotros también estamos poniendo en riesgo la salud del animal, así sean animales que están a pastoreo. Recuerden que nosotros estamos buscando pastos que estén en un estado fenológico, que no nos generen un llenado mecánico en el animal, sino nos ayuden con un llenado nutricional. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos nosotros cuidar la salud del rumen, cuidar el pH ruminal y mantenerlo en los niveles óptimos. Carmón en el 2006 señala que los problemas metabólicos están presentes en un 40 a un 50% del hato. Este 40 o 50% de los problemas del hato están muy relacionados a hipocalcemias, cetosis, hipomagnesemias, hipofosfatemias y la acidosis ruminal. Obviamente junto con ello el balance energético negativo. Y en hatos mejorados, obviamente esto se incrementa, su incidencia de enfermedades metabólicas se incrementa y especialmente de acidosis en un 85 a 90% porque estamos suplementando nuestros animales con mayor cantidad de granos, con mayor cantidad de cereales o con mayor cantidad de carbohidratos que son de rápida fermentación. También provoca una disminución en la producción láctea entre un 10 y un 25%. Este es el enemigo crucial dentro de la producción láctea, ¿no? La acidosis nos genera un 10 a un 25% de la producción láctea de nuestros datos y un 20 a un 30% de los problemas reproductivos. ¿Cómo lo vamos a ver marcado en los problemas reproductivos? Pues son animales acíclicos o anéstricos, son animales que no tienen estructuras en sus ovarios, son animales que tienen el pelo insurto, que han perdido condición corporal, son animales que los estamos metiendo a protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo y no reaccionan, obviamente no van a reaccionar porque su sistema digestivo se ve comprometido y de esta manera pues no van a cumplir sus requerimientos nutricionales ni para mantenerse, peor aún para producir o para reproducirse. Por eso es que nosotros le llamamos a la acidosis ruminal como el enemigo silencioso de la producción y de la reproducción de los bovinos. Y en hatos se ha encontrado que hasta un 15, un 20% de la incidencia de cojeras son por alteraciones metabólicas, especialmente por problemas de acidosis ruminal. Entonces, ¿cuáles son las etapas de mayor incidencia de la acidosis? Como todos sabemos, las enfermedades tienen un alto riesgo siempre durante la primera etapa de lactancia o durante los primeros días posparto. Estamos hablando aquí que hasta el segundo mes posparto, hasta el cuarto mes posparto, estamos hablando que está en rojo, quiere decir que tenemos un alto riesgo de acidosis ruminal, un alto riesgo de cambios en el pH ruminal debido a que desciende en gran cantidad su pH por las deficiencias nutricionales, porque no logramos cubrir los requerimientos, porque las vacas entran en un balance energético negativo del cual deben ir saliendo y comienzan a perder también condición corporal. Y si a eso le sumamos una mala alimentación o una dieta no equilibrada que altera el pH ruminal, obviamente vamos a tener animales con problemas digestivos que van a ser muy difíciles de tratar en el tiempo, ¿sí? Entonces la acidosis no es más que el descenso del pH ruminal y que es demasiado importante dentro de la explotación, dentro del bienestar del animal. ¿Y qué ocurre? Ocurre durante los periodos de transición de alimento, por eso se recomienda, ¿qué se recomienda? 30 días posparto o 21 días posparto, adaptar a los animales. Estamos hablando que necesitamos un periodo de 7 a 14 días o 15 días para adaptar a los animales a la nueva alimentación. Por eso es que nosotros comenzamos a manejar transición y comenzamos a suplementar con 1.5 kilos de concentrado o hasta 2 kilogramos de concentrado, dependiendo del tipo de explotación. Vamos a ir adaptando esos animales a ese tipo de carbohidratos que son de fermentación rápida. De esta manera, ¿qué hacemos? Tenemos bacterias que van a degradar esos almidones, bacterias que van a degradar esos carbohidratos, vamos a tener bacterias celulolíticas, hemicelulolíticas, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a adaptar la flora bacteriana del rumen y que no se nos provoque una alteración en el posparto inmediato de los animales. Alrededor del parto en las vacas de altas productoras se ocasiona el 60% de acidosis al segundo mes después de haber parido, ¿sí? Al inicio del periodo de engorda para los becerros también se genera un alto impacto de la acidosis ruminal cuando, por ejemplo, compramos animales de 350 a 450 libras y los metemos
a un proceso de engorda en feedlot o estabulación intensiva, con el objetivo de tener animales con 1000 libras a los 4 meses, y lo que hacemos es darles alimentación fermentada a base de silo de maíz o a base de subproductos, e inclusive hay tipos de explotaciones que utilizan la porquinaza o que utilizan otro tipo de subproductos o de desechos dentro de las explotaciones para ganar pesos adecuados. Esta tabla es muy importante y esto sí lo traigo a colación para que se guarde. Esta es una tabla presentada pues por el INTA en Argentina. Es el monitoreo de la acidosis ruminal subaguda, o conocida como ARSA, en los rodeos lecheros. Estos son los indicadores del ARSA. El ARSA es conocida como la acidosis ruminal subaguda. Entonces, ¿qué nos mencionan aquí? Que la alta presentación de problemas podales, principalmente la laminitis mayor al 10%, y existe un 3% de desplazamiento de abomazo. Eso es lo que menciona aquí. Cuando tenemos problemas de acidosis, vamos a tener más del 10% de vacas patojas con casos de laminitis, y vamos a tener más del 3% de desplazamiento del abomazo. Yo opino que el tema de desplazamiento del abomazo muchas de las veces es subdiagnosticado o no se realiza un buen manejo y terminamos perdiendo animales en grandes cantidades en nuestras explotaciones. También menciona que la pérdida de la condición corporal, la muerte súbita que les mencionaba sobre los problemas pulmonares, que es conocida como el síndrome de la vena cava caudal, ocasiona una reducción del consumo y de la producción de la leche. La muerte súbita también se da, y muchas de las veces confundimos este diagnóstico de muerte súbita con problemas de septicemia hemorrágica causados por Pasteurella y Mangenia hemolítica, ¿sí? Mientras nosotros estemos seguros de que tenemos un plan sanitario o que tenemos establecido un plan sanitario muy bien marcado para este tipo de bacterias que me ocasionan problemas neumónicos o pulmonares junto con virus, que es el síndrome de respiratorio bovino, pues no voy a tener este tipo de problema, no voy a poder confundirlo con este tipo de problema. Pero si tengo una explotación a la cual estoy desafiando mucho en la nutrición para tener una alta producción láctea o una alta conversión alimenticia, pues voy a tener problemas de un síndrome de la vena cava caudal, que es o también conocida como problemas de tromboembolia pulmonar, que se ve mucho en hatos lecheros. También se ocasiona más del 15% de las vacas tienen problemas de locomoción, quiere decir vacas patojas. Más del 15% de mis vacas están en enfermería por patogeras. Menos del 80% de las vacas en descanso están rumiando, ¿sí? Nosotros deberíamos tener mínimo el 80% de nuestras vacas cuando estén en descanso deben estar rumiando, deben estar en procesos de rumiación. Si tengo menos del 80%, pues 8 de cada 10 deben estar rumiando, y si hay menos de eso, pues tengo un problema serio de atonía ruminal. La consistencia de la bosta es extremadamente blanda, es muy importante saberlo. Ver las bostas cómo están o cómo están el estiércol de los animales. Al menos el 10% de las vacas tienen una concentración de grasa en leche, ¿sí? Al menos el 10% de las vacas tienen una concentración de grasa en leche menor a 2.5%. Quiere decir que yo debería analizar, yo sé que es muy difícil analizarlo vaca por vaca, pero por lo menos hacerlo a las vacas que tienen este desafío muy importante, que estamos hablando más o menos hasta el 5º mes posparto. Si ellas tienen una baja en el porcentaje de grasa de 2.5, menor a 2.5, o la diferencia entre el porcentaje de proteína y grasa en la leche debe ser mayor a 0.4. Quiere decir que yo debería tener 4 en grasa, 3.6 en proteína, o tener 3.1 en proteína y como mínimo 3.5 en grasa. Si yo tengo 3.2 en grasa y 3.1 en proteína, pues tengo que asustarme y tengo que tomar cartas en el asunto, identificar cuáles son los animales, si es que lo hago en tanque o si lo hago pues individualmente, pues tratar a ese animal inmediatamente contra el problema de acidosis ruminal. Inadecuado nivel de fibra física efectiva en la dieta, menor al 22%, altos niveles de concentrado energético, muchas de las veces se utiliza más de 6 kilogramos de concentrado,
y estos están siendo suministrados diariamente. Obviamente esto es un riesgo muy importante para el problema o el monitoreo de acidosis ruminal. La superficie de comedero designada por vaca no debe ser menor a 70 centímetros, debe ser mayor a 70. El pH ruminal yo debería medir o testear 12 vacas, y de las 12, pues si es que ya tengo más de 3 o igual a 3 del total de las 12 vacas, mediante la técnica de ruminocentesis con un pH de 5.5 o menor a 5.5, yo debería tomar cartas sobre el asunto y tener pues un adecuado control y prevención de la acidosis ruminal en estos animales o en esta explotación. Estos son los indicadores, es un resumen muy importante, muy puntual a lo que deberíamos nosotros evaluar en granja o en finca, y poder tener pues un adecuado manejo y control de la dieta. Las consecuencias son muy amplias, como por ejemplo, pues, y la más importante, el descenso de la fertilidad, los procesos de laminitis y problemas de locomoción. Yo sé que más van a ver ustedes el impacto de la acidosis sobre problemas de laminitis y procesos de locomoción, van a ver más impacto sobre el descenso de la fertilidad, ¿sí? Van a ver más impacto sobre procesos de mastitis, descenso de la producción de leche, un descenso del contenido de grasa de proteína, una elevación en el conteo de células somáticas, va a estar muy relacionado. Eso es donde va a impactar más a la parte productiva de una finca. Obviamente en el animal va a haber pérdida de apetito, va a haber menos ruminación, un descenso del efecto buferizante de la saliva. Obviamente, si yo no tengo la motilidad ruminal para que se produzca la regurgitación del bolo alimenticio, si exista la remasticación, que exista la producción de saliva adecuada para que ejerza el efecto buferizante en el animal, obviamente no voy a tener un estado de salud adecuado en el animal. Dentro de la prevención, pues debemos usar sustancias buferizantes en la dieta durante los periodos de alto riesgo. Hay que asegurar un consumo adecuado de fibra en la dieta. Hay que reducir el alimento que provoca una fermentación rápida de la dieta. Hay que incrementar y estimular el desempeño del rumen. Hay que realizar transiciones de alimento progresivas, y esto es lo más importante. Si nosotros queremos contrarrestar este efecto de la acidosis ruminal con fibra larga, no debe sobrepasar los 5 centímetros, porque si no, pues va a ocasionar pues problemas de indigestiones, va a ocasionar un llenado mecánico, el animal va a demorar más en absorber todos sus nutrientes que están en rumen, y vamos a ver también pérdida a nivel de la producción. ¿Sí? Eso es muy importante. Para lo cual, pues, INVAP, junto con Laboratorios Aquavial, hemos traído nosotros al mercado este producto que se llama Litovial, que es un buffer 100% natural. No es un producto a base de un antibiótico, no es un producto a base de un compuesto que ya no está permitido en la Unión Europea, como los antibióticos, y nos va a ayudar este producto nos va a ayudar a regular el pH, más no como los antibióticos que se los utilizaba como promotores o se los sigue utilizando como promotores del rendimiento, que en este caso pues un claro ejemplo es la virginiamicina, que en este caso lo que va a hacer es matar el Streptococcus bovis y los clostridios, pero no queremos solo matar los Streptococcus bovis y los clostridios, sino queremos tener un ambiente ruminal adecuado, que el epitelio no se dañe para que no se generen posibles complicaciones dentro de nuestra ganado. Entonces, Litovial es un buffer natural para vacas lecheras, nos ayuda a corregir y prevenir la acidosis ruminal. ¿Y en qué nos ayuda? Nos ayuda en el aporte de calcio, de magnesio y elementos trazas 100% naturales. Eso es muy importante del producto. ¿Qué es Litovial? Litoviales son algas calcificadas, son algas calcáreas, ¿sí? Contiene Lithotanium calcareum. El Lithotanium calcareum es un carbonato de calcio de origen 100% natural, es una fuente natural de calcio con elevada superficie de contacto, lo que le confiere un efecto buferizante.
se lo trae del mar noratlántico sin contaminación, y esto es muy importante de un buffer natural que contenga menos del 3% de ácido clorhídrico insoluble, lo que le va a conferir al producto una alta calidad de efecto bufferizante. Si es que el producto o un producto comercial tiene un porcentaje mayor a un 3%, pues va a tener un efecto bufferizante muy limitado y no va a ejercer el efecto que queremos como tamponante dentro del rumen del animal. Dentro de su análisis composicional, pues tiene un alto nivel de minerales y elementos trazas, tiene calcio entre un 34 a un 36%, 80% es carbonato de calcio, tiene magnesio 2.4%, que es igual a tener a un 10.4% de carbonato de magnesio, y en este caso pues el calcio, el 34-36% es como tener un carbonato de calcio a un 80%. El cloruro de sodio está a un 2.5% y tiene más de 30 minerales trazas de diferentes minerales trazas, como el zinc, el hierro, el cobre, el sodio, el potasio, el yodo, el selenio, el flúor, el molibdeno, el boro, ¿sí? Entre ellos, pues, que van a cumplir funciones de nutrición microcelular y van a cumplir diferentes funciones dentro del animal. Cabe recalcar que estos microminerales no está declarado su contenido, porque puede variar entre una producción u otra de un lote del producto. ¿Cuáles son los beneficios de este producto? Y aquí viene lo interesante del Litovial. Porque tiene una funcionalidad muy amplia y muy buena, y lo vamos a ver en las pruebas de campo que hemos realizado del producto. Es un polvo fácil de manejar y fácil de homogenizar en la dieta del animal, ¿sí? Tiene partículas muy pequeñas, es una rápida acción y un efecto prolongado de la acidosis ruminal crónica, menos del 3% de silicio o de arena. Quiere decir que este producto no tiene una contaminación, no es contaminado, no tiene su formulación o en su producción, no tiene orígenes de rocas, ¿sí? Es 100% natural, como les mencioné, de algas calcáreas, lo que le permite tener una digestibilidad muy amplia. Es muy palatable el producto, como les mencioné, 100% natural, es no higroscópico, quiere decir que no va a absorber humedad, no va a absorber agua, tiene un pH neutro. De esta manera, al ser no higroscópico, le va a permitir tener un tiempo de contacto más amplio en el rumen y permanecer más estable durante las horas después de la aplicación del producto. Tiene un pH neutro, su estructura única porosa en forma de panal optimiza la superficie de contacto con el rumen, y esto va a potencializar la acción del producto. Es la mejor alternativa al tradicional óxido de magnesio que nosotros conocemos, al bicarbonato de sodio, que tiene una vida media muy baja. Si nosotros aplicamos bicarbonato de sodio en este momento, después de 2 horas tenemos que volverlo a aplicar, después de 2 horas volverlo a aplicar, porque su vida útil dentro del rumen, dentro del animal, es muy baja. El bicarbonato de sodio, como les mencioné, pues tiene una vida media muy corta, ¿sí? Tendríamos que estarlo aplicando cada 2 horas, y también pues es la mejor alternativa frente al famoso o al tradicional carbonato de calcio. ¿Cómo actúa el producto dentro del rumen? El producto, en este caso Litovial, tiene una estructura de panal, ¿sí? Una estructura única porosa en forma de panal, bastante diferente al carbonato de calcio inorgánico, que tiene una estructura cristalina compacta. Solo hace la capacidad de contacto es muy bajo, ¿sí? El del carbonato, en este caso, al tener esta estructura como panal, tiene una superficie de contacto más amplia. Litovial tiene una superficie específica aproximada de 5.5 veces más grande que los carbonatos de calcio tradicionales, y Litovial puede neutralizar los ácidos provenientes de los mecanismos digestivos gracias a su composición natural y a su estructura microporosa. Entonces, esto es Litovial, esta es la alga vista pues a microscopio. Este es como se ven los panales, y la superficie de contacto que llega a cubrir es 1 gramo, 8 metros cuadrados de superficie de contacto. Esto es muy importante para mantener el pH
y para poder llegar a cubrir en totalidad todo el epitelio del rumen y todo el contenido ruminal que podemos tener dentro de nuestros animales. Esta es la estructura molecular, estos son los cristales compactos que les mencionaba del carbonato de calcio, y esto es litovial, la foto de la derecha. Esto es litovial. Como pueden ver, la estructura de panal microporosa que le permite tener un contacto más amplio dentro del rumen. Este es un estudio comparativo del poder buferizante de lo que tenemos en el mercado. En este caso, pues Litovial tiene un poder buferizante más amplio con respecto al resto de principios que actúan como buferizantes. Este es un estudio de Litovial. Nosotros trabajamos mucho con pruebas de campo y con productos que son beneficiosos para los animales y que tienen pruebas de campo pues muy importantes. Como ustedes pueden ver, aquí en esta gráfica nosotros vemos el efecto de Litovial, que es la línea verde, ¿sí?, versus de bicarbonato de sodio. Como pueden ver, después de la alimentación, el pH se mantiene elevado, con Litovial incrementa aún más, ¿sí? Se mantiene siempre arriba de la medición de pH. Esta medición de pH se la hizo con unos bolos de medición intrarruminal. Se administran bolos a los animales para hacer los estudios y se va midiendo el pH ruminal durante cierto tiempo en horas. Se va haciendo la medición del pH. Como pueden ver, son animales de grupo Litovial y el grupo control con el bicarbonato, y tiene un efecto superior al bicarbonato. Esta gráfica nos muestra la producción de ácido láctico de igual manera entre el Litovial y el bicarbonato de sodio. Como pueden ver, la línea verde es Litovial y la línea roja es el bicarbonato de sodio. En este caso aquí estamos midiendo los niveles de ácido láctico. Yo les mencionaba que entre mayor cantidad de ácido láctico, mayor probabilidad de tener descenso del pH ruminal. Con el bicarbonato de calcio tenemos una mayor producción a las 2 horas más o menos de la alimentación, tenemos mayor producción de ácido láctico. Con el uso de Litovial tenemos una menor producción de ácido láctico. Y este ya es un estudio de campo a nivel productivo, donde nosotros podemos ver el efecto del Litovial sobre la producción y la composición de la leche, ¿sí? Aquí en esta tabla ustedes van a ver, esto está hecho estadístico, están hechas pruebas de estadísticas, y aquí hay diferencia significativa, ¿no?, tanto numérica como significativa. En producción de leche tenemos mayor producción de leche porque tenemos un mejor desempeño, una mejor digestión de fibra y un mejor desempeño a nivel ruminal. A nivel de grasa se mantiene similar, no hay diferencia significativa, hay diferencias numéricas en porcentaje. En grasa en leche kilogramos por día, en la producción de grasa en kilogramos por día en total, estamos hablando que sí hay una diferencia significativa en el animal. De igual manera, para la proteína en leche, kilogramos por día producidos de proteína en esta explotación, tenemos diferencias significativas. Entonces, las producciones de grasa, proteína y lactosa en leche, kilogramos por día, fueron más altas al incluir Litovial en la dieta en comparación con el uso de bicarbonato de sodio como buferizante. El porcentaje de sólidos totales y el porcentaje de sólidos no grasos fueron mayores al usar Litovial. Debido al efecto significativo del tratamiento sobre el rendimiento en leche, ambos sólidos totales y sólidos no grasos kilogramos por día fueron más altos con el tratamiento Litovial que con el tratamiento de bicarbonato de sodio. Y estas son pruebas que las hemos realizado ya acá en el país, en diferentes ganaderías, donde nosotros hemos medido la cantidad de calcio en miligramos por decilitro, esto a nivel sérico. Los niveles de calcio son bajos, es una ganadería que mantiene estos niveles de calcio 7, 6, 6, 5, ¿sí? Y con Litovial vemos un incremento. Esto fue una prueba que se realizó antes de aplicar Litovial, y a los 10 días de haber aplicado Litovial existe un incremento de los niveles de calcio. ¿Cuánto es este incremento? ¿Cuánto representa este incremento? Representa el 15% en promedio de los niveles séricos que normalmente puedo tener en las explotaciones ganaderas.
Esto me da un signo de una hipocalcemia subclínica, y con este incremento de los niveles de calcio a nivel sanguíneo, pues voy a corregir también esta patología metabólica que muchas de las veces no es medible a simple vista y requerimos de pruebas de laboratorio como lo hemos hecho, ¿sí? Aquí en esta ganadería teníamos un tema muy peculiar, teníamos niveles de magnesio demasiado altos, ¿sí? Niveles de magnesio demasiado altos, y con Litovial lo que se produjo fue un decremento de un 4% sobre los niveles de magnesio. ¿Esto qué quiere decir? Que me ayuda a regular la relación calcio, fósforo, magnesio, y de esta manera pues el animal va a tener su fisiología de mejor manera, va a tener similares o va a mantener su relación fisiológica para poder realizar su fisiología normal. Esta es una ganadería que tiene una dieta alta en suplementación de brócoli. Estamos hablando de un 50% de brócoli dentro de la alimentación en base a materia seca. Estamos hablando de un 20% en quicuyos y estamos hablando más o menos de un 30% en base a concentrado. Entonces, lo que podemos ver en esta tabla es el pH que se midió en estos animales sin Litovial realizando la ruminocentesis de 3 horas después de la alimentación: 5.5, 5.5, 6, 6 y 5.5. ¿Sí? También realizamos la medición del nitrógeno de urea en sangre, ¿sí? Con niveles elevados. Esto quiere decir que la dieta está mal regulada, que la dieta tiene una base proteica muy alta y que me está poniendo en riesgo a los animales de la finca. Y el pH con Litovial se incrementó de un promedio de 5.7 de pH ruminal a 6.9 de pH ruminal. A pesar de que la dieta aquí fue cambiada, comenzaron a suplementar a los animales con hoja de brócoli picada, pero ¿qué sucedió? Se incrementó la cantidad de proteína, la cantidad de amoníaco a nivel ruminal que se va a reciclar como urea en sangre, como nitrógeno ureico en leche, y esto pues va a repercutir mucho sobre la salud. Nos ayuda a mantener el pH ruminal. Esto es un desafío muy alto para Litovial, pero aún así hizo el efecto necesario para mantener el pH ruminal. Obviamente esto pues se corrige únicamente pues manejando una dieta más fibrosa, una dieta más adecuada dentro del animal. Y aquí nos incrementó un 21% sobre la media, sobre el promedio del pH ruminal sin utilizar Litovial. La relación grasa-proteína en este caso pues fue de 1.13 antes de Litovial, y en la actualidad tenemos 1.18, 1.20, 1.23 lo que como pico, y como media 1.18 en relación grasa-proteína. Siempre la grasa tiene que estar 0.4 como mínimo sobre la proteína. Si están al revés, si la proteína es más alta que la grasa, estamos hablando de un caso serio de problema de acidosis dentro de la ganada, ¿sí? Son las mediciones de pH que se realizaron con pHímetro y con cinta. Este es otro claro ejemplo de los niveles de calcio en otra finca que manejan un tema estabulado, pero a base de pasto, sin tanto concentrado. Se maneja aquí un 15% de concentrado y el resto es puro pasto, alfalfa cortada, avenas, raigrases. Es la alimentación de esta finca. Entonces, en esta finca teníamos una medición sin Litovial de los niveles de calcio de 8.28, y con la suplementación de Litovial se subió a 8.65, dándome un incremento de un 4% en los niveles de calcio y un 13% en los niveles de magnesio. En este caso teníamos mayor deficiencia de magnesio dentro de la ganadería. Y los pH ruminales en esta finca fue para esta finca fue de 7.3 del pH ruminal. Aquí ya no se hizo ruminocentesis, aquí se hizo pues sondeo, se sondeó a los animales, ¿sí? Se llegó hasta rumen y se extrajo el líquido ruminal y se realizó la medición mediante el uso del pHímetro. Aquí esta finca tiene 4.18 de grasa promedio, en proteína tiene 3.2 y tiene una relación de grasa-proteína de 1.31.
y se relaciona muy bien esta relación de grasa-proteína con el pH ruminal que se está manejando en la finca. Esta finca está utilizando actualmente 80 gramos de litovial por vaca por día. Y en la finca número 2 podemos ver las mediciones de pH. Tenemos un pH promedio de 6.98. Esta es una ganadería de altura, ¿sí? Tiene un muy buen pH, también se está utilizando litovial, 80 gramos por vaca por día. En las dos fincas se utiliza 40 gramos en la mañana y 40 gramos en la tarde. En este caso, en esta finca se mantiene 4.03 en grasa y 3.19 en proteína, teniendo una relación grasa-proteína de 1.26, que se relaciona también junto con la medición de pH ruminal. Son las pruebas de pH, cómo se realizaron las extracciones del líquido ruminal. Nos inventamos una herramienta tipo jeringa para poder extraer el líquido ruminal. Lo que les mencionaba, pues la vaca saliva al introducir la manguera o la sonda, y hay que pues castigar un poquito el pH de esos animales. Aquí no estaríamos hablando de un 7.3, sino a lo mejor estamos hablando de un 6.8. Estamos en esa evaluación, midiendo las técnicas para poder utilizar una técnica y poder manejar un rango, y de esta manera no traumatizar tanto a los animales con las técnicas de ruminocentesis. Esta es la técnica de ruminocentesis. Se introduce una cánula de 2 pulgadas por lo menos por el flanco izquierdo hasta llegar al rumen y se extrae el líquido ruminal. Pero como les menciono, si es una técnica traumática para el animal y si es un poco compleja de manejarlo. Por un tema de bienestar, pues decidimos optar por la otra técnica, por el sondeo, y lo que sí estamos evaluando durante este tiempo es para poder castigar. Hasta ahorita tenemos una media de 0.5 con diferencia de esta técnica contra la ruminocentesis. Estos son los animales que les mencionaba, que son estabulados, que se da pasto de corte, alfalfa de corte, raigrases, algo de brócoli y el concentrado. Entonces, muy importante que recuerden que la vaca, durante el periodo de transición, durante el parto, el posparto de la vaca, es muy importante cuidar el rumen de las vaquitas. Es muy importante mantener una buena salud ruminal. Y esta es la finca donde estamos realizando el otro estudio. Son 166 vacas en producción, están sobre los 3.000 litros de producción diaria, rondando los 3.200. Como ustedes pueden ver, tienen base normando, base Holstein. Es una ganadería que está bien manejada, con muy buenos números y que mantiene una muy buena salud en sus vacas. Y en conclusión, pues quiero mencionarles que el litovial mejora la eficiencia ruminal, mantiene el pH ruminal sobre 6, el crecimiento de las bacterias dirigiendo a la fibra está favorecido cuando el pH del rumen está entre 6 y 6.8, el crecimiento de las bacterias dirigiendo al almidón está favorecido por un pH de 5.5 a 6, incrementando la producción de ácidos grasos volátiles, y provee de minerales biodisponibles para el animal. Litovial es un producto que está comprobado, desde presentado trabajos de campo que los he hecho personalmente como líder del departamento técnico de ganadería para INVAP, y quiero mostrarles aquí pues una imagen de un rumen saludable con el uso del litovial y el efecto de la acidosis ruminal sobre un rumen que no recibió ningún buferizante como litovial. Al tener esto, pues aquí va a haber una mejor digestión, un mayor aprovechamiento de ácidos grasos volátiles, un mejor desempeño ruminal, mientras que aquí pues tengo poca superficie de absorción. Son las vacas que les menciono que se quedan con el pelo insurto, son las vacas que les menciono que no tienen un buen desempeño en recuperación de condición corporal. Estas son las vacas que terminan con su cuadro clínico y las terminamos dando como cardíacas o como vacas con problemas de mal de altura, ¿sí? Entonces, una enfermedad que está muy relacionada con un problema hepático, con un problema pulmonar, y recuerden que si nosotros no cuidamos este epitelio de este rumen, vamos a tener estos dos efectos. Vamos a tener problemas hepáticos, vamos a tener problemas pulmonares por el efecto de cambio de la osmolaridad del rumen. Van a pasar bacterias como el Fusobacterium,
van a poblar en el parénquima pulmonar, van a poblar en el parénquima hepático, generando los conocidos abscesos hepáticos, y después terminamos pues con la disfunción del animal. Existe una alteración hormonal, se alteran las hormonas, el riñón se altera por un mecanismo hormonal, comienza a retener líquidos, se aumenta la volemia del animal, la cantidad de líquidos de sangre, el animal comienza con ingurgitación de la yugular, que son signos muy claros y muy evidentes del mal de altura. Comenzamos a tener problemas de acumulación de líquidos en mandíbula, comenzamos a tener acumulación de líquidos en pecho, obviamente por el tema de la alteración que se va dando por tratar de compensar el proceso fisiológico en el animal. Indicaciones del producto: en ganado bovino se debe incorporar a la dieta en ganaderías que realizan dieta o que preparan TMR o ración total mezclada de un 0.5 a un 2%. En vacas lecheras en lactación se debe utilizar 80 gramos por vaca por día. En vacas secas o en transición de 40 a 50 gramos por vaca por día. En ganado de carne de 25 a 50 gramos por animal por día. Y como medida pues ya de preventiva durante los periodos de cambios de dieta, como les mencioné, en vacas en transición, ¿sí? O cuando ya tenemos problemas evidentes de acidosis, se puede utilizar hasta 110 gramos por vaca por día, y una vez que se resuelve el problema o que vemos la mejoría del animal, podemos reducir a 80 gramos por vaca por día. Se lo puede utilizar en rumiantes menores también, como son los ovinos y los caprinos adultos, en una concentración de 0.5% del alimento balanceado. Eso es lo que podemos nosotros utilizarlo en diferentes tipos de explotaciones. También hay que tener en cuenta que la acidez de la dieta debería tomarse para determinar la dosis de inclusión. Si yo utilizo mayor cantidad de silo, obviamente voy a tener mayor desafío. Si utilizo un 70% dentro de un feedlot, utilizo el 70% de la alimentación es a base de un silo de maíz, pues obviamente voy a tener que utilizar la dosis más alta, 50 gramos por animal por día. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y a criterio para poder tener una muy buena decisión. Y recuerden que habrá gente que esté en el trópico húmedo, el trópico seco, donde muchas de las veces no damos la cantidad de concentrado que se da acá en este tipo de explotaciones, o muchas de las veces no relacionamos también el estrés calórico que se genera en los animales, no relacionamos ese estrés calórico sobre los problemas de acidosis ruminal. ¿Por qué se puede generar? Porque el animal deja de comer. Obviamente cuando entra un animal en estrés calórico, pues está compensando su temperatura, va a dejar de comer, no va a tener apetito, y obviamente estos procesos largos de no consumo de materia seca pues va a permitir que el animal tenga unos descensos más amplios del pH ruminal, y de esta manera pues terminen con mayor desafío sobre sus epitelios. Indicaciones de uso en programas de formulación para gente que esté interesada en formulación de balanceado, en formulación de dietas, pues Litovial debería ser considerado como un ingrediente nutricional y debería entonces utilizarse dentro de la formulación de la dieta. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener en cuenta el nivel de calcio y magnesio para la formulación de la dieta respectivamente. Hay que incluir Litovial en la dieta al nivel deseado, de acuerdo con lo que consumen las vacas, para obtener un equivalente de 80 gramos por animal por día, que muchas de las veces lo logramos con el 2% sobre la dieta. También las indicaciones de uso sobre el programas de formulación me permite tener mayor espacio en el mixer, me permite tener mayor espacio dentro de la formulación del balanceado. ¿Por qué motivo? 5 kilogramos de Litovial corresponde a utilizar 10 kilogramos de bicarbonato de sodio, a 5 kilogramos de carbonato de calcio y más 1 kilogramo de óxido de magnesio. Estos 16 kilogramos que yo estoy utilizando actualmente en la formulación de los balanceados o de las dietas, lo puedo reemplazar con 5 kilogramos de Litovial, y esto significa que puedo ocupar 5 kilogramos de ese espacio de la dieta, me quedan libres, a lo que yo podría añadir heno de alfalfa o poder incrementar otro tipo de fibras o inclusive silo de maíz o la misma soya para incrementar los niveles de proteína.
dependiendo cuál sea la necesidad a la dieta que yo quiero llevar a mis animales. Entonces, Litovial en el animal es un buferizante óptimo, es de acción de largo tiempo, tiene una baja tasa de inclusión, es palatable y es seguro. En la salud, pues previene la acidosis, promueve el bienestar del animal, refuerza el sistema inmune, mejora la resistencia a las enfermedades y provee de elementos trazas esenciales. Y para el ganadero, para los asesores y para el ganadero especialmente, pues mejora la utilidad al tener una mejor conversión y una mejor salud del animal, sin el uso de productos a base de antibióticos y mejorando de esta manera pues el performance del animal. Esto es lo que quería mencionarles de Litovial. Muchos de ustedes lo han de haber visto dentro de nuestras páginas, dentro de nuestras redes sociales, que siempre estamos publicando material publicitario, material técnico. Litovial apaga la acidosis y enciende la producción en el animal. Apaga la acidosis y enciende la producción del animal al estabilizar rápido y naturalmente el pH ruminal por tener un efecto buffer, mantiene los niveles de producción al máximo, previene el desequilibrio de la flora ruminal por acidosis, menor replicación y menor presencia de Streptococcus bovis y aporta minerales y oligoelementos a los animales. Eso es lo que quería presentarles de Litovial y de acidosis ruminal, cómo se está presentando, qué trabajos estamos nosotros haciendo en campo para tener los resultados adecuados, para tener una adecuada, un adecuado uso del producto dentro de las ganaderías. Muchas gracias a todos por su atención, espero que les sirva esta información. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por esta excelente ponencia. Tenemos unas preguntas en el chat y les invitamos a que se queden hasta el final de la conferencia. Tenemos unos premios para ustedes, si es que están atentos a las preguntas. Vamos primero con las preguntas que nos han puesto en el chat. Javier Brito dice, ¿el manejo preparto con el uso de sales aniónicas aporta para bajar el índice de acidosis? Las sales aniónicas lo que trata es de ayudar a la movilización tanto de calcio y de fósforo. En eso nos va a ayudar mucho el tema de las sales aniónicas y de esta manera pues tener muy buena funcionalidad de la paratormona y la calcitonina a su debido tiempo. Con eso pues ¿qué evito tener problemas de hipocalcemias, de hipomagnesemias, retenciones placentarias, en eso me va a ayudar, pero a tener un efecto buferizante a nivel ruminal no lo va a hacer. No es que el Litovial va a reemplazar las sales minerales o las sales aniónicas en el periodo de transición, lo que me va a ayudar es a mantener el pH del rumen y a tener un adecuado ambiente para estas bacterias. Excelente. Steven Ruiz nos dice, ¿cuál sería el tratamiento en una vaca postrada por acidosis ruminal en el caso que le estemos tratando de manera equivocada como una hipocalcemia? Como les mencioné, tenemos que fijarnos mucho en el tema del diagnóstico, ¿sí? Lamentablemente en producción, o sea, es un tema lamentable, nosotros en producción no estamos utilizando pruebas de diagnóstico o pruebas complementarias que nos ayuden a tener un diagnóstico más preciso y muchas de las veces acudimos a esto cuando ya es demasiado tarde, cuando ya tenemos comprometido epitelio ruminal, cuando ya tenemos comprometida la parte hepática y todas las funciones que les mencioné. Entonces sería bueno pues siempre estar ligados a un muy buen diagnóstico y el diagnóstico no va a ser erróneo siempre y cuando pues nos ayudamos a complementar de estos tipos de pruebas diagnósticas. Obviamente si dentro de la anamnesis tengo que un animal que llegaba a consumir 6 kilos de concentrado y se llega a postrar en los días posteriores después de lo que inició su alimentación, pues puedo estar seguro que es un cambio brusco en la alimentación, que es un cambio dentro de la fermentación de los carbohidratos y sí puedo estar hablando de un problema de acidosis, ¿sí? Entonces a la vaca obviamente que está postrada, lo ideal es ayudarle pues con fármacos intravenosos que le ayuden a recuperar su estado hídrico con electrolitos. La fluidoterapia es muy importante, hay que calcularla de acuerdo al volumen, al peso del animal y es la única manera de contrarrestar, ¿no? Mantener
el estado del animal con electrolitos, con minerales, hay que mantenerlo hidratado y tratar de corregir poco a poco todo ese desbalance y ese nivel de pH que se bajó demasiado y que ya está afectando. Ahí es muy importante repoblar flora bacteriana, ahí es muy importante utilizar ruminatorios. Recuerden que el ruminatorio no es solo el ruminatorio tiene que cumplir funciones, tiene que darme energía, tiene que darme minerales, tiene que darme aminoácidos, tiene que darme caseína, tiene que darme dextrosa, para que esas bacterias puedan replicarse más rápido y pueda yo repoblar esa flora ruminal. Y si está acompañado, por ejemplo, como Rumdigestar, con Saccharomyces cerevisiae, que son bacterias que van benéficas, que van a ayudar a repoblar ese rumen, pues va a tener un efecto más pronto. Pero para no cometer ese error de tener una vaca con hipocalcemia, pues siempre hay que complementar toda la anamnesis, levantar todo el histórico de la vaca. Muy claro, doctor Miguel, muchas gracias. Ángel Albán nos pregunta sobre los ensayos que vimos. Dice, ¿cómo fue planteado el ensayo? ¿De qué dosis y cuántos días se evaluaron? A ver, en la una ganadería, voy a mostrarles con las láminas. En la una ganadería, a ver. En esta de aquí fue planteado el nivel el de ensayo, fue planteado con el objetivo de medir los niveles de calcio por la problemática que venía ocurriendo en la ganadería. Una dieta alta con el uso de brócoli, tanto en hoja y en fruto, y por los problemas que se venían acarreando, demasiado problema digestivo, se veían las bostas o las heces muy líquidas en los animales, y lo que tratamos es de estabilizar el tema digestivo mediante el uso del litovial. Y como pueden ver, pues aquí están los niveles de calcio que se ven incrementados. Esta prueba tuvo una duración de 20 días y la medición se realizó a la mitad del ensayo, a los 10 días. Y obteniendo estos resultados claramente que son evidentes y que son muy buenos para la ganadería, para tomar asuntos tanto en la formulación de la nueva dieta y a tener claros que el producto es biodisponible, que es muy biodisponible y que está ejerciendo el efecto que necesitamos sobre el pH ruminal de estos animales. Obviamente que hay que complementar la dieta por el tema de nitrógeno ureico, ¿no? Eso con respecto a esa ganadería. Con esta ganadería lo realizamos durante 2 meses consecutivos, ¿sí? En este caso, pues fue planteado en un tipo de ganadería bajo estabulación, donde necesitamos mantener un muy buen performance ruminal o una muy buena simbiosis ruminal para un muy buen desempeño, porque hablamos que cuando tenemos animales estabulados, pues se encarecen los costos, y al tener pues animales más sanos se van a reducir también el consumo tanto de antibióticos y el consumo de medicamentos que están muy ligados a otros problemas metabólicos. Eso fue lo planteado. De igual manera aquí se obtienen los resultados que se requieren, se mantiene una buena relación grasa-proteína, los animales no están con acidosis y se los planteó más que todo con el objetivo de mantener una dieta adecuada dentro del predio. Y en la finca 3 ya no fue un ensayo, y es un ensayo comercial, es una finca a la que le estamos nosotros dando el seguimiento. Es una finca en la que les mencionaba de los 166 animales con sobre los 3.200 litros de leche. Es una finca que tiene problemas durante el periodo de transición, y ahí vemos el impacto de la acidosis en la parte reproductiva. Es una finca que muchas de las veces podemos nosotros ver que los días abiertos se elevan, que las vacas no tienen un muy buen porcentaje de concepción al primer servicio. Podemos ver que si nosotros nos planteamos 45 días del periodo voluntario de espera, cuando hacemos el análisis de todos los reportes reproductivos, vemos que son fincas que tienen un periodo voluntario de espera real o un intervalo entre parto, primer servicio o concepción, parto, primer servicio de 70 días promedio. Entonces, en base a eso se va planteando utilizar
de mejor manera la nutrición y nos vamos enfocando en problemas que no se ven muchas veces en las fincas, como la acidosis ruminal. Entonces vamos trabajando sobre la acidosis y tu dieta que vienes utilizando va a ser benéfica o va a ser la adecuada durante tu manejo para tener una pronta ciclicidad en las vacas. Nos consultaban si la clase va a quedar grabada. Pues sí, la conferencia va a quedar grabada, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que está pegado en el chat. También va a quedar disponible en nuestra página web de IVAP y se las vamos a hacer llegar de igual manera por redes sociales para que revivan la conferencia. Darwin Llanes nos dice, ¿en qué tercio de lactancia se aplicó los estudios? En diferentes tercios de lactancia fue general. Únicamente en esta finca estamos utilizando en primera etapa de lactancia ganado de alta producción, ganado que esté en pico de producción, únicamente en una finca. En el resto de fincas estamos utilizando la prueba en la totalidad de los animales, por tipo de dietas. Obviamente el desafío es mayor durante la primera etapa de lactancia, pero lo estamos utilizando en las diferentes etapas de lactancia. Entonces, por ejemplo, miren, aquí con respecto a este estudio, contra el calcio podemos ver que son animales que están en primera etapa de lactancia y están con niveles bajos de calcio. ¿Qué queremos? Cubrir estos niveles de calcio, incrementar un 15% la disponibilidad de calcio en la dieta y superar los niveles de calcio y mantenerlos en lo óptimo, ¿sí? En cambio, en esta finca, donde podemos ver que los niveles de calcio ya son más elevados a los normales, una finca que tiene en diferentes etapas de lactancia. Fueron tomados grupos completamente al azar, obviamente grupos homogéneos, que tengan vacas el mismo número de días en leche, tratarlo de hacerlo lo más homogéneo posible. Por tal motivo, pues aquí, por ejemplo, la biodisponibilidad del calcio nos incrementa solamente un 4%, pero el problema aquí fue magnesio, y nos incrementa un 13%, ¿sí? Entonces, las pruebas fueron tomadas en diferentes etapas. Obviamente, el impacto más fuerte que se ve sobre la disponibilidad de calcio es en las vacas que están en primera etapa de lactancia. Ahí es donde se ve el impacto mayor. Excelente, Doc, gracias. Nada más recordarles para las personas cuando vayan a revivir la conferencia del doctor Loján en el canal de YouTube, es importante que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de todas estas ponencias tan importantes que vamos a tener. Ahora, Carla nos pregunta, ¿cómo distinguir de forma subclínica un problema de fasciola con uno de acidosis? Muy difícil de una manera subclínica, muy difícil. Bien, eso va a ser muy complicado distinguirlo. Todo tiene que irse, como les menciono, a la anamnesis de la finca. Si yo tengo una finca a la cual no he desparasitado o tengo la incidencia, a la cual ya levanté la información, he hecho coproparasitarios y tengo la reseña de que tengo problemas de fasciola, va a ser muy difícil equivocarme, ¿no? Entonces yo sé que necesito armar un plan sanitario más constante, a lo mejor acortar más tiempo los periodos de aplicación de los antiparasitarios para fasciolosis. Eso es muy importante, pero por ejemplo, si yo sé que estoy cubriendo los ciclos de fasciola o sé que yo estoy en predios que no son tan húmedos, que son más secos, donde no tengo mayor predisposición o incidencia de fasciola, pues voy a estar más seguro que es un proceso de acidosis. Pero si es que en este caso tengo los dos, pues siempre tengo que irme a lo complementario. Yo creo que nadie de los que estamos en sala, nadie de los que estamos formándonos o los que nos vamos formando día a día como asesores, porque cada día vamos aprendiendo, vamos a decir con exactitud esto es fasciola o esto es acidosis subclínica. Siempre hay que llegar a los complementarios. Si ya tengo con el problema de que vengo con patojeras de un 10% con procesos de laminitis, tengo con desplazamientos de abomazo, ¿sí? Tengo muertes súbitas o tengo más del 15% de vacas que tienen problemas de locomoción y tengo problemas de signos subclínicos como la diarrea, como las heces con formación de burbujas. Obviamente estoy hablando de un proceso de acidosis, no me voy a ir a la fija a un proceso de fasciola. Entonces todo hay que hacerlo complementario, hay que relacionar toda la información para llegar del diagnóstico presuntivo a mi diagnóstico diferencial y del diferencial pues a mi diagnóstico definitivo.
Excelente, muy claro, doctor. Nos pregunta Rafael Matute por la dosis en crianza de terneros, dosis de litovial en crianza de terneros. Ese es un tema que se me saltó y se me olvidó, mencionarlo, el tema de terneras. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las veces nosotros nos vamos basando al tema de crianza en base al sistema americano. ¿Cuál es el sistema americano? O el menos el que conozco y el que es el más tradicional en las explotaciones especializadas, y tanto también a los ganaderos que van queriendo hacer énfasis en la crianza de las terneras, es llegar a consumir 2 kilogramos de concentrado y destetar a los animales. Y si nosotros nos ponemos a pensar 2 kilogramos a los 100, 120 kilos de peso vivo, en el mejor de los casos, o entre 90 y 110, pongámosle como un rango, me pongo a pensar la cantidad de carbohidratos que estoy dando a esas terneras, y después llegan esas terneras a pasan su pico de producción, logran pasar los 50 días de su pico de sus días posparto y se caen, se flaquean, se deshidratan, hago tratamiento, no ceden, me voy a enzimas hepáticas, me voy a ver perfil hepático y tengo ya comprometido parénquima, ya tengo comprometida función hepática. Esos animales se descartan de la ganadería, muchas de las veces se los manda al camal. Pedimos al señor que hace la faena de los animales que nos explique qué es lo que sucedió o qué logró ver en los órganos o en las vísceras de ese animal, y se encuentran con hígados abscesados. Eso es muy común en las ganaderías. Es por la cantidad de carbohidratos que estamos utilizando en la crianza de las terneras con respecto o con relación al peso vivo del animal. Entonces, más bien, muchas gracias al doctor Rafael por aclarar ese tema. Y bueno, ahí quería mencionarles que en el caso de crianza podemos utilizar entre 25 a 50 gramos por animal por día. Obviamente aquí va a haber mucho el desafío del animal. Si estoy utilizando los 2 kilos de balanceado, pues y estoy teniendo los problemas que mencioné en la crianza, que mis animales se me están yendo a primera lactancia en grandes cantidades, pues utilizar una dosis alta. O quedarme con la dosis mínima, teniendo en cuenta de que no tengo tanta repercusión de estos problemas que mencioné en los animales en crianza. Pero la dosis va entre 25 y 50 gramos en crianza. Ahí solo depende el desafío. Excelente, gracias, Doc. Nos preguntan, Antonio Campoverde dice, buenas noches. Cuando hablamos del efecto buffer, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo? Hablamos del efecto buffer. Cuando hablamos de un efecto buffer, es un efecto tamponante, o que va a contrarrestar o a cambiar los procesos tanto o a regular tanto los niveles de acidez como los de alcalinidad. Me va a ayudar a regular en ese aspecto, ¿sí? Entonces ahí es muy importante, pues vuelvo y repito, entender que los carbohidratos son muy fermentables y que generan pH muy bajos, y que la fibra no es muy digerible, y que es digerible a partir del pH 6, 6.8, y que necesita pues ese tipo de ambiente para pues, poder ser digerible. Entonces, para mantener esos dos tipos, o mantener esa estabilidad, para que esos dos tipos de bacterias se mantengan y ejerzan la funcionalidad, necesitamos el efecto buffer o el efecto tamponante, que me regule tanto la acidez como también la alcalinidad, o me lleve hasta el proceso de alcalinidad y me mantenga un pH adecuado para la proliferación de esas bacterias. Correcto. Ángel García nos pregunta si litovial se puede mezclar con sales minerales y darles diariamente. Sí se lo puede utilizar, lo único que hay que considerar, lo que les mencionaba, llegar a los 80 gramos por vaca por día en el caso de animales adultos, y en animales pequeños llegar a la dosis de 25 o 50 gramos por animal por día. Esto va incluido dentro de la formulación. Obviamente hay que tener en cuenta, como les mencionaba, los niveles de calcio y magnesio en la dieta. Perfecto. Jessica nos dice, ¿qué cantidad de silo de maíz sería suficiente diariamente para vacas lecheras para no caer en acidosis? Ese es un tema muy difícil de decirlo como una regla. Todo va a depender del desempeño de las vacas. Todas las vacas no le puedo dar una receta y decirle
Dele 6 kilos, dele 8 kilos o llegue hasta 10 kilos de silo en base a materia seca. Va a ser muy difícil, todo debe ir en cuanto al tema nutricional, regulado tras el tema nutricional, ¿sí? Y todo depende también de las fuentes de suplementación que tenga en la finca o la cantidad de pasto que pueda ofrecer y llegue a complementar la oferta de materia seca. Pero como le menciono, puede ir de 4 kilos, puede ir 6 kilos, puede ir 10 kilos, todo dependiendo del tipo del animal, peso del animal, cantidad de materia seca que consume ese animal, de acuerdo a su peso y de acuerdo también pues al análisis nutricional que se requiera hacer o realizar. Todo está muy relacionado en base a toda la nutrición del animal. Muy difícil darle una receta y decirle con tantos kilos de silo tiene tantos litros de leche. Bien complicado. Calidad de silo y todo lo demás. De acuerdo. Nos preguntan también, ¿cómo puede Litovial actuar en la inestabilidad proteica de la leche? ¿Cómo puede actuar Litovial? Bueno, depende. Si es que una parte que me olvidé de mencionar y de los beneficios de las algas calcáreas es que ayudan a reciclar el amoníaco y a transformarlo nuevamente en proteína microbiana. Y otro de los efectos de las algas calcáreas es que también ayudan a reciclar el metano y transformarlo en energía. Entonces, la inestabilidad de la proteína pues va a surgir, o la sila, surge por la inestabilidad también del rum, ¿sí? Prácticamente es la inestabilidad de la caseína. La caseína no se mantiene estable, y al tener un pH idóneo, un pH adecuado en el rumen, voy a tener menos probabilidad de inestabilidad de la caseína en la leche o la que se la conoce como sila. De esa manera pues me va a ayudar. El calcio tiene varias funciones muy importantes dentro del organismo del animal, no solo sobre la hipocalcemia, sobre la reproducción es muy importante, y sobre la estabilidad también es muy importante porque va a mantener también los minerales, la cantidad de calcio a nivel lácteo y lo que les mencionaba, pH ruminal. De esta manera pues va a tener una estabilidad de la proteína muy adecuada. Ojo, que si la estabilidad de la proteína de la leche es de origen bacteriano, Litovial no va a ayudar en nada. Si es que es de origen nutricional, porque existe una menor producción de materia seca en el pasto, porque estamos en temporada lluviosa, porque estamos en temporada donde estamos fertilizando y se subió la proteína en la leche, se subió la proteína en la dieta, se subió la cantidad de amoníaco, ¿sí? Ahí me va a ayudar a Litovial. Pero si yo tengo un problema bacteriano en línea de leche, en bomba de leche, en tanque frío, o tengo una mala refrigeración de la leche, lo cual está provocando un crecimiento bacteriano abrupto, pues ahí Litovial no va a hacer nada. Siempre hay que saber marcar los orígenes, y con esto me refiero únicamente solo para tener claro ese tema, ¿no? Que la inestabilidad de la proteína tiene varios orígenes y factores. Perfecto, gracias doctor. Julio César nos pregunta, ¿cuál sería el mejor tratamiento? ¿Corregir la dieta rica en carbohidratos de fácil fermentación ofertada a vacas, o tratar o corregir las mismas con Litovial? Siempre va a ser mejor sin duda alguna pues corregir la dieta, reducir la cantidad de carbohidratos fermentables va a ser lo mejor. Tener una muy buena disponibilidad de fibra efectiva obviamente va a ser lo mejor. En este caso aquí Litovial lo que nos va a ayudar es en la parte preventiva, ayudar a mantener el equilibrio de las bases hidrogenadas a nivel ruminal. En eso me va a ayudar el Litovial. Pero de ahí obviamente si los problemas se van desencadenando y si yo no hago una corrección de la dieta, tampoco Litovial hace milagros en manejo nutricional. De acuerdo. Rafael Cruz nos pregunta cuál sería el costo de la dosis de Litovial por animal por día. Les invito a todos los asesores a poner en el chat para poderlos visitar directamente, ¿sí? Los invito a tomar contacto a las personas de todos nuestros asesores. Nosotros estamos distribuidos a nivel nacional para poderles dar un mejor
una mejor y adecuada información sobre los precios. Eso es muy importante. Eso sería. Excelente, Doc, muchas gracias. Sí, es que nos ayudan, están los asesores también en salas y nos ayudan poniendo pues su contacto o contactándose en este caso por interno con mi persona o con William, les podemos ayudar sin ningún problema. Y en Distrito 2 o en la zona costa está el doctor George Reyes. Sí, en este momento ponemos los números telefónicos para atender esto puntualmente con cada uno. Muchas gracias por la aclaración, Doc. Nos dice Galilea Hidrobo, ¿se puede aplicar en dietas que contienen urea? Sí se puede aplicar en dietas que contiene urea, sin ningún problema. Obviamente usted tiene el desafío ahí. Si no maneja bien el tema de los niveles de inclusión de urea, adaptación y todo lo demás, pues el riesgo es muy fuerte. Es muy fuerte. Va a haber mayor riesgo con las vacas con el tema de nitrógeno ureico, de urea en sangre, y va a tener mayor desafío con el tema de nitrógeno ureico en leche. Sí le va a ayudar bastante sobre su tema en formulación de su dieta. Sí, dice cómo podemos ver la enfermedad de mastitis a ganado lechero, no sé si lo... Bueno, la mastitis es otro tema muy amplio, al igual que la acidosis, que lo veremos muy pronto. De hecho, pues sería de tomar el tema ahí con el tema de mastitis, y hay dos tipos, ¿no? Subclínica y clínica. En la clínica usted va a ver los signos clínicos, y en la subclínica va a tener que ayudarse con un técnico que realice las pruebas, que esté capacitado y que pueda hacer una prueba de mastitis en campo. Uh-huh. Perfecto. Si tienen alguna otra pregunta, la pueden dejar en el chat, me parece que será la última. Ahora tenemos para ustedes algunos premios. La dinámica es la siguiente, por favor. La persona que quiera contestar, que sepa la respuesta a la pregunta, puede escribir en el chat, puede decir yo, puede poner la palabra pregunta. La primera persona que escriba en el chat abre el micrófono, responde y vamos a estar sorteando Litovial. Van a ganar bolsas de Litovial por 2 kilogramos. Doc, si me permites, voy a compartir pantalla para mostrarles las preguntas en este momento, ¿ya? Ahí me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor. Sí se ve. Ya, perfecto. Nada más quiero hacer la modo presentación. Ya, entonces la primera pregunta. ¿Qué es la acidosis ruminal bovina? Lo pueden escribir en el chat, la primera persona que ponga pregunta, pueden poner una mano o pueden poner yo y pueden desbloquear su micrófono para contestar. Se va a ganar un Litovial de 2 kilos. Ahí creo que ya tenemos los primeros. Y iPhone de Jessica dice, es la acidez del rumen. Esta fue la primera. ¿Cómo lo ves, Doc Miguel? El Doc Miguel va a ser nuestro... No sé si tenemos alguna otra complementaria. Es la acidez, el pH bajo en el rumen de los bovinos. Ok, ¿algo más? ¿Alguna acotación más? No, creo que nada más. Sí, lo que mencionó en resumen es la baja del pH ruminal, ¿no? La enfermedad metabólica. Una baja del pH ruminal por el alto contenido en dietas de carbohidratos. Para complementar. Perfecto, listo. Muchísimas gracias, estimada Jessica, eres la ganadora al primer producto de Litovial por 2 kilos. Por favor, déjanos tus datos por el chat, puedes enviárnoslos y nos vamos a contactar contigo para entregarte tu premio. Ahora vamos con la segunda pregunta. Dice, menciona 3 consecuencias de la acidosis ruminal bovina. Misma dinámica. Solo déjenme ver quién lanzó primero el chat. 3 consecuencias de la acidosis ruminal bovina. Rafael Cruz contestó primero. Por favor, ¿puede desbloquear su micrófono? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, primeramente felicitando al doctor por la buena intervención. Las
tres consecuencias serían la meningitis, que es la cojera. Otra enfermedad también sería la mastitis y también la pérdida de apetito. Perfecto. ¿Cómo lo ves, Doc Loján? Está bien, muchas gracias. Excelente, estimado Rafael, muchas felicidades. Eres acreedor ahora a tu premio de Litovial por 2 kilos. Igual déjanos tus datos, por favor. Necesitamos nombre, teléfono, ciudad de contacto. Si tienen ya el asesor de INVAP que los atienda, puede ser, por favor, para ponernos en contacto y hacerles llegar pues su Litovial para que lo prueben y empiecen a frenar la acidosis y encender la producción. Vamos con la tercera pregunta. Dice, ¿cómo actúa el Litovial en el organismo y cuál es su dosis? Pueden escoger una de todas las dosis. Puede ser la de vacas lecheras, puede ser la que vimos para terneros. Pueden escoger una. ¿Cómo actúa el Litovial en el organismo y cuál es su dosis? Me parece que fue Linda Aguilar. La primera persona que escribió, Linda Aguilar, por favor, ¿puedes desbloquear tu micrófono? Muy buenas noches. Estoy con el nombre de mi hermana, disculpe. Buenas noches. Bueno, el Litovial se veía que podía actuar como un buffer y en la dosis de 80 gramos en lo que van a ser vacas lecheras. Sí, ¿Algo doctora. más de pronto para complementar, doctor Miguel? ¿Aló? Sí. Doc, te decía de pronto algo más para complementar de la respuesta de... Sí, o sea, no olvidarse que el Litovial pues tiene su efecto buferizante que lo mencionó, pues que no es más que neutralizar los ácidos que provienen de la fermentación, de los mecanismos digestivos, de la composición y de la dieta, ¿no? Y que actúa pues por su tecnología, que es microporosa, no olviden eso, es única, es microporosa en forma de panel, y esto le permite pues tener un efecto 5.5 veces más sobre los carbonatos de calcio tradicionales. Excelente, excelente, muchísimas gracias. Entonces, estimado, por favor no nos dijiste tu nombre, si nos dejas tu nombre igual en el chat, tu contacto para poder entregarte tu premio de Litovial por 2 kilos. Y vamos con la última pregunta. Mencione 3 beneficios del Litovial. Litovial es un producto increíble, tiene muchísimos beneficios que los mencionó el doctor Miguel, solo necesitamos 3. ¿Quién se anima? 3 beneficios del Litovial, todavía no veo a nadie en el chat. Podría ser un beneficio que mejora lo que es la acidosis. Bueno. Va 1, estimado Félix, buenas noches. También podríamos aumentar, o sea, con lo que es el tibial, podríamos aumentar lo que es la producción y evitaríamos lo que es las enfermedades. Y otro mejora también bastante y muchísimo lo que es la condición corporal, podría mejorar muchísimo. Listo, muchas gracias. Doc Miguel, algo de pronto para complementar. No sé si alguien se anima a dar otros beneficios. Saludos, buenas noches. Hola. Muy buenas Sí, lo noches, sí le escuchamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el producto, primeramente, que regule el pH. Regula el pH, mejora la composición corporal, mejora la relación de los minerales, como antes decía el doctor, magnesio, sobre todo el magnesio, y lo bueno es que también se lo puede aprovechar en ganadería de carne con promedios de 50 gramos día. Listo. En chat, doctora, ¿tenemos algo más? Tenemos algunos beneficios, dice Ángel Alba, nos dice palatable 100%, natural 100%, pH neutro. Antonio Campoverde, neutraliza los gases volátiles, mejora la acidosis ruminal, mejora el apetito. Jorge Enríquez, regulación de pH, hipocalcemia, hipermagnesemia, estructura de panal que ayuda a la superficie de contacto. Por ahí nos dieron los beneficios, por ahí están completos. En el tema de palatabilidad. Les voy a reforzar eso. Recuerden que les mencionaba que es un polvo fácil de manejar, de homogeneizar en la dieta, primer beneficio.
tiene una rápida acción y un efecto prolongado en el control de la acidosis ruminal crónica, es palatable, es 100% natural, no es higroscópico, no absorbe humedad y tiene un pH neutro. Y por su estructura única porosa en forma de panal, optimiza la superficie de contacto. Juzgue usted, doctora, en sus manos queda. Excelente. Doc, yo digo que hagamos una pregunta para darle la oportunidad a todos, porque ya le sopló todas las respuestas. Entonces, una pregunta nueva que va a generar el doctor Miguel, y ese va a ser el acreedor al último litovial que tenemos disponible para los premios de esta noche. Una última pregunta. La más inspirada. Me la puso difícil. Yo no soy muy de preguntas. Muy de preguntas no soy. Ya mencionamos todo. ¿Qué les preguntamos? A ver, Sobre el litovial me dijo, doctora. Sí, mientras el doctor Miguel busca una pregunta, por favor, estimado Rafael, si nos pasas tus datos por internos, me comenta el ingeniero William Reich que se está comunicando por interno con cada uno de los ganadores. Pero nos falta de Rafael. Por favor, si nos ayudan con sus datos para poder tomar contacto y hacerles llegar su premio de la noche. Que nos hablen un poquito de la función o de los beneficios de las algas en general, aparte del efecto de buffer. ¿Qué opina, don Miguel? Sí, está bien. ¿Quién se anima? ¿Qué nos aportan las algas del litovial? Si gustan pueden escribirlo en el chat. Si es que nadie se anima rápido, pueden desbloquear el micrófono. ¿Puedo intervenir? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado, claro que sí. Les saluda Fernando Ortiz. Bueno, decíamos de que el litovial es un producto que viene de algas marinas y que tiene un contenido alto de calcio, llegando a un nivel del 34%, así como también acompañado de un 2.4% de magnesio, más elementos trazas que estos pueden variar de acuerdo al origen de donde puede ser extraído. Además de esto, por ser un alimento, un aditivo orgánico, no va a afectar el rumen, como el caso de los antibióticos que normalmente se vienen utilizando. El más utilizado, el Estafag, con su principio activo, que es la virginiamicina. Por otro lado, es importante complementar de que aparte de que nos da calcio y magnesio a la dieta, también tiene un efecto buffer que actúa neutralizando el pH, provocando un efecto tampón de manera rápida y natural. Además que su efecto se mantiene constante en el tiempo, logrando un efecto superior al de los buffers convencionales, como el caso del bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio. Y como también se decía, de que la estructura específica es aproximadamente de 5.5 veces más grande que los carbohidratos, que los carbonatos de calcio tradicionales. Por lo tanto, el litovial, de acuerdo a lo que ya se viene utilizando, digo, porque ya vengo trabajando con litovial, primero que resulta un poco más económico con relación a productos similares para trabajar, y por otro lado sí se ve el cambio que provoca a nivel de composición de relación de sólidos, en especial lo que es grasa y proteína. Por lo tanto, también nos ayuda a mantener un pH bastante alto por un mayor tiempo prolongado, ¿sí? Y esto hace de que el animal se sienta con un mejor ambiente ruminal y pueda expresar mayor potencial de producción. Así es, mi estimado ingeniero Fernando Ortiz, muchas gracias por su acotación y por su explicación sobre el producto. Es tal cual. Muchas gracias, y también aprovecho para felicitar por la ponencia, muy completa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero. Pues sí, nos dio el resumen más inspirado de la noche. Se ha hecho acreedor al litovial por 2 kilogramos. Le vamos a hacer llegar el producto lo antes posible.
Y bueno, si no hay más preguntas, agradecerles a todos por su tiempo, agradecerle al doctor Miguel nuevamente por esa excelente ponencia. Por favor, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube. Vamos a colgar esta conferencia para que ustedes puedan revivirla, tomar nuevos apuntes. Si tienen alguna duda, igual estamos atentos para solventarlo con el doctor Miguel a la cabeza. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que tenemos canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos nuestra web de INVAP. Los invitamos a todos a que nos sigan en redes y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por su tiempo. Una feliz noche.